Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre el proceso de inferencia estadística, en particular en lo que corresponde a lo que nos podría interesar ver en investigación clínica y epidemiológica, ¿sale? Eh, Hay que ver por qué nos interesa saber estadística, ¿no? En particular, cuando estamos hablando de leer estudios de investigación, habíamos discutido en algunas clases pasadas y algunos de ustedes habían comentado, bueno, ¿y cómo le puedo ver la aplicación a esto, no? Bueno, cuando nosotros estamos sacando conclusiones de un estudio de investigación, nos interesa utilizar a la estadística como una herramienta que nos permita asignar cierto grado de certeza o de incertidumbre. Es decir, como nosotros queremos decir algo y poder generalizarlo, pero sabemos que los seres humanos somos muy variables, la forma en que respondemos es muy variable y nuestra biología es muy variable, no podemos decir algo con absoluta certeza, es decir, no podemos decir estamos totalmente seguros. Entonces, la estadística nos va a permitir asignar un grado de certeza, es decir, qué tan seguros estamos de que esto que estamos observando se puede observar si lo volviera a repetir en otras condiciones, ¿sale? Entonces, la estadística nos va a permitir dos grandes paradigmas para poder describir resultados que se obtengan en un estudio de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población, ¿no? Y ahorita vamos a ver que por diferentes razones nosotros no vamos a estudiar a toda la población. Imagínense si yo les dijera, quiero calcular la media de colesterol en México. Tendría que agarrar, formar a los cerca de 110 millones de mexicanos que hay en nuestro país y tomarles una muestra sanguínea a todos y cada uno de ellos, promediarlo y con eso tendría o conocería el valor verdadero del promedio, ¿no? Y ya vimos la clase pasada que el objetivo de conocer un promedio es tener una idea de la probabilidad de observar un desenlace, ¿no? Entonces, se han desarrollado métodos que nos han permitido algo que se llama muestrear. Entonces, el muestreo es una disciplina que nos permite obtener una muestra y esta muestra, en teoría, nos va a representar de manera adecuada algún aspecto de la población o la población en general. Entonces, la estadística descriptiva se va a enfocar simplemente en describir las características relevantes de una muestra, ¿sale? Entonces, a nosotros no nos va a interesar decir algo específico sobre la población, vamos a tomar la muestra y la queremos caracterizar, ¿sale? Matizando que la descripción que estamos dando solamente aplica para esa muestra. Por ejemplo, yo podría agarrar y preguntar a mis alumnos de la clase de epidemiología clínica cuál es su promedio de edad, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, ¿no? Ahora, yo no podría agarrar y decir, todos los grupos de epidemiología tienen el mismo promedio de edad, o todos los grupos de epidemiología tienen la misma proporción de hombres y mujeres. Solamente estoy ofreciendo una descripción, ¿sale? Y me puede interesar describir muchas cosas, promedio de edad, el sexo, a lo mejor si les gusta más Marvel o DC, a lo mejor si tienen alguna preferencia política específica, todo eso lo puedo ver con estadística descriptiva. Lo importante es que yo no voy a generalizar, ¿sale? Porque voy a decir, ah, esto aplica al grupo al que le estoy dando clase en este momento, ¿sale? Pero no necesariamente aplica para cualquier otro grupo. En cambio, la estadística inferencial considera otro esquema totalmente distinto. Buscamos que estos hallazgos de investigación que tenemos en una muestra nos digan algo específico sobre la población. Es decir, así como el muestreo tomó a una población y la convirtió en una muestra, y que la estadística descriptiva pudiera describir, la estadística inferencial ahora va a buscar que lo que nosotros concluimos de esa muestra aplique para toda la población. No vamos a estudiar a toda la población, entonces queremos que esa muestra maximice los resultados y nos pueda decir algo específico sobre la población que queremos evaluar. Entonces, hay varias cosas que le podemos describir a una muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el ejemplo que vieron ahorita en el examen, tenemos tres distribuciones, ¿no? Y yo les podría preguntar, ¿en qué difieren? Bueno, además de que quizá no se ven totalmente iguales, pues lo más notorio es que el valor promedio, que es el valor más frecuentemente observado, es distinto en todas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está aproximadamente entre 4 y 5. En estas otras, bueno, de hecho aquí el más frecuente está en 4, ¿no? En esta otra el más frecuente está en 5 y en esta otra el más frecuente está en 6. Entonces, son tres poblaciones, pero todas tienen media distinta, entonces difieren con respecto a la tendencia central. Si yo solo quisiera describirlas, diría, la media de la variable X en esta población es de 4, la media de la variable X en esta población es de 5.
la media en esta población es de 6, ¿no? Y yo puedo describir media, puedo describir mediana y puedo describir moda, ¿no? Todo eso son cosas que yo puedo ver. Ahorita no estoy comparando, solo estoy describiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría decir la edad de mis diferentes grupos de epidemiología. Entonces, mi grupo 1 tiene un promedio de edad de 21, mi grupo 2 tiene un promedio de edad de 25, mi grupo 3 tiene un promedio de edad de 20, ¿no? Todos difieren de acuerdo a la media, pero yo no estoy diciendo nada sobre todos los estudiantes de epidemiología en este momento, ¿sale? Aquí tenemos otra muestra y era lo mismo que veíamos en el ejemplo que les había puesto en el examen, ¿sale? Tenemos aquí una muestra y si nosotros vemos el valor promedio es exactamente el mismo en ambos, ¿no? Aproximadamente 100. Sin embargo, la desviación estándar, que acuérdense es qué tanto se alejan los valores de la media, va a ser mucho mayor en esta muestra de lo que va a ser en esta muestra. Entonces, la muestra 1 y la muestra 2 difieren con respecto a la variabilidad. Y con esto yo puedo medir la varianza, puedo medir la desviación estándar y otras dos métricas que no vimos la clase previa, que es el rango, pero sí vimos las percentilas, ¿sale? Entonces, todo esto lo vamos a poder describir nosotros sobre la muestra. Entonces, por ejemplo, ya describimos un promedio, podemos describir una desviación estándar y a lo mejor nos podría interesar describir si es que hay valores extremos que sesguen nuestra distribución, ¿no? Si nosotros observamos una simetría negativa, si observamos una simetría positiva, si tenemos variaciones de acuerdo a la kurtosis, todo eso podemos describir. Ahora, si fuera una distribución binomial, por ejemplo, podríamos describir la frecuencia de un evento, ¿no? La prevalencia de que ocurra un evento comparado con que no ocurra un evento. Si nosotros observáramos, por ejemplo, que esto ocurre en el tiempo, pues a lo mejor podríamos describir la incidencia de una enfermedad utilizando una distribución de Poisson, ¿no? Varias cosas que podríamos ir nosotros identificando. Pero hay varias cosas que nos puede interesar ver, ¿no? Así como nos puede interesar estimar una frecuencia, un promedio, a lo mejor un factor de riesgo. Por ejemplo, me interesaría ver cuál es un factor de riesgo de que a mis estudiantes no les gusten las clases de epidemiología. Pues bueno, yo les podría hacer una encuesta y me gustaría que los resultados de esta encuesta los pudiera usar no solo para ustedes, sino para cualquier grupo de epidemiología que yo tuviera, ¿no? Nos puede interesar como médicos ver, por ejemplo, si hacer una cirugía en un grupo de pacientes funciona para cualquier paciente que tenga esa patología. Nos puede interesar ver, por ejemplo, si una prueba diagnóstica para detectar COVID, como las pruebas rápidas, que funciona bien en una muestra, le podría funcionar bien a cualquier paciente con COVID. Me interesaría ver si un predictor que le dé infarto a un paciente funciona también en una muestra como funciona en otras poblaciones. O si el tratamiento que estamos dando le funciona igual a la mayoría de la población con respecto a lo que queremos. Entonces, para todos estos escenarios, simplemente describir no va a ser tan útil, ¿no? Describir es muy importante, pero depende mucho de la pregunta de investigación que queramos hacer. Entonces, si nos interesara ver alguna otra cosa donde podemos usar la estadística, ¿no? Simplemente describir no es suficiente. Entonces, ¿por qué no estudiamos a toda la población? Aquí tenemos una caricatura de una población con muchísimos individuos y pues generalmente para nosotros poder estudiarlos a todos requeriríamos tener tiempo suficiente, dinero suficiente y que todos estuvieran dispuestos a participar, ¿no? Vamos a saber que, por ejemplo, si vamos a tomar una muestra de colesterol, no todos van a querer que le tomemos una muestra. Eso vamos a ver que tiene implicaciones éticas, ¿no? Y lo vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, va a ser muy poco factible estudiar a la población, por lo que generalmente todos los estudios de investigación lo que van a estudiar es una muestra, ¿sale? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre población y muestra. Bueno, una población son todos los elementos considerados en el estudio, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que vivimos en México es la población de México. Una muestra es una parte de esta población, pero esta parte la vamos a seleccionar para que idealmente sea representativa, es decir, se parece muchísimo a la población total y que cuando la analicemos y saquemos una conclusión en esto, razonablemente podamos decir que esta conclusión pudiera aplicar en la población, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el promedio de colesterol que nosotros calculáramos en un estudio epidemiológico le vamos a llamar parámetro. ¿Sale? Entonces, el parámetro del valor de colesterol en la población es lo que queremos estimar. Pero en nuestra muestra, nosotros no le vamos a llamar parámetro esto, le vamos a llamar estimador o estadístico. ¿Sale? Y por ejemplo, la media que calculamos en una muestra
no va a ser exactamente igual a la media poblacional, va a ser una estimación, y como es una estimación en estadística le ponemos un gorrito. Entonces, esta barra que ustedes ven aquí nos quiere decir que estamos estimando la media, es decir, no es exactamente igual, nos vamos a equivocar un poquito. Entonces, generalmente, en el esquema de estadística inferencial, nosotros lo que queremos es decir qué tan poquito estamos equivocados o qué tan seguros estamos de lo que estamos observando, ¿sale? ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que esto va a aplicar para toda la población, pues ciertamente siempre va a haber un grado de error, ¿no? Es probable que nos equivoquemos un poco, que nos equivoquemos mucho. Y la estadística nos va a ayudar a sacar una conclusión de qué tan poquito o qué tanto nos estamos equivocando. ¿Sale? Entonces vamos a sacar una definición de a qué nos referimos con inferencia estadística. Bueno, la inferencia estadística es el acto de generalizar a partir de una muestra hacia una población con un grado calculado de certeza. Entonces tenemos una población que en este caso es este óvalo de color azul más oscuro. A través del muestreo vamos a tomar una pequeña parte de la población. Aquí pueden ver que este circulito ya estaba en la población, entonces no nos lo inventamos, salió de la misma población. Generalmente vamos a calcular una estadística en esta muestra, llámese la media poblacional o llámese la media de colesterol en la muestra. Y el proceso de inferencia consiste en que asignemos una incertidumbre a esta estadística para poder decir con qué tanta probabilidad o seguridad podemos decir que esto representa el parámetro de la población. Entonces, a pesar de que queremos aprender sobre los parámetros de una población, generalmente esto solo lo vamos a poder lograr en una muestra, ¿no? Y esta es una limitante que no solamente tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con el tiempo, con el esfuerzo y a veces con la rapidez, ¿no? Queríamos saber si las vacunas con COVID iban, de COVID-19, que como ustedes saben se acaba de ganar el Premio Nobel de Medicina, a los que lograron que el RNA no fuera reconocido por el sistema inmunológico para poder usar las vacunas de COVID. Bueno, en el contexto de la pandemia nos interesaba saber si la vacuna que funcionaba en una muestra iba a poder funcionar en toda la población. Para ello se utilizó el proceso de inferencia. Generamos una muestra que idealmente fuera representativa de una población. Al principio solamente se estudió, por ejemplo, en mayores de 18 años, por eso no se podía vacunar niños. Y queríamos que lo que viéramos en esta muestra con respecto a la efectividad de la vacuna fuera confiable para poder llevarla a la población, ¿no? Aquí era un asunto de tiempo, era un asunto de rápido, entonces no íbamos a poder estudiar a toda la población, solamente íbamos a poder estudiar una muestra. Pero entonces nosotros necesitamos herramientas que nos ayuden a hacer este proceso de inferencia un poquito más sencillo, ¿sale? Entonces, el objetivo de la inferencia estadística es conocer algún aspecto sobre una población en función de datos observados de una muestra. Entonces, en notación matemática, nada más para que lo conozcan, no se lo tienen que aprender, tenemos una población, vamos a tomar un subconjunto de los elementos de esta población y vamos a calcular, por ejemplo, esta es la fórmula para calcular el promedio, que es la suma de todos los elementos divididos entre el número de elementos, ¿no? Y queremos que este promedio, que le vamos a llamar X barra, se parezca al promedio real de la población, que le vamos a llamar con la letra griega mu. Entonces, la inferencia va a ser este proceso. Entonces, yo estoy haciendo una inferencia de lo que veo en una muestra sobre una población. Esa es la idea general, ¿sale? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros este proceso de inferencia? Primero, tenemos que tener una hipótesis, ¿no? O algo, o una pregunta de investigación que sea susceptible a tener una hipótesis. Esto ya lo vimos en el protocolo, ¿no? Quiero saber si las vacunas para COVID-19 van a funcionar en toda la población, ¿no? Esa podría ser una hipótesis de trabajo. Mi hipótesis es, las vacunas van a funcionar en la muestra y por lo tanto van a funcionar en la población, ¿no? Es una hipótesis medio aventada, ¿no? Sobre todo si es una vacuna que podría no funcionar, podría dar una falsa certeza de que las personas tienen seguridad y a lo mejor se infectan y fallecen algunas personas si la vacuna no funcionaba, ¿no? Tenemos que determinar la distribución de los casos, ¿no? Entonces habíamos visto que podríamos utilizar, por ejemplo, los casos que se infectan o que fallecen después de vacunarse, ¿no? Entonces vamos a utilizar la incidencia de cierto evento, en este caso podría ser casos nuevos de COVID o muertes por COVID, y queremos asignar una probabilidad de equivocarnos, ¿no? Generalmente en investigación, como vamos a ver la próxima clase, este es un 5%, ¿sale? Entonces, queremos tener un 5% de error.
vamos a ver por qué la próxima semana de dónde sale este 5% y por qué puede ser relevante, ¿no? Entonces, les adelanto nada más que si recordamos la curva normal, recordábamos que a 2 desviaciones estándar íbamos a tener el 95% de los datos, ¿no? Entonces, más allá es el 5%. Entonces, queremos tener una certeza de al menos 2 desviaciones estándar de que lo que estamos diciendo es correcto. Es decir, va a funcionar al menos para el 95% de la población, ¿no? Es algo que queremos tener como certeza. Ahora, tenemos que hacer nuestro estudio, tenemos que evaluar la eficacia, en este caso de las vacunas, ¿no? Y tenemos que dar una estimación, por ejemplo, del porcentaje de efectividad para la vacuna, ¿no? Y asignar cierto grado de incertidumbre. Bueno, estamos seguros en un 95% de confianza, que ahorita vamos a ver cómo se interpreta eso, de que nuestra efectividad de la vacuna para COVID-19 funciona, previene enfermedad y previene muerte, ¿sale? Finalmente, vamos a calcular un estadístico que nos va a permitir formalizar este grado de incertidumbre. Generalmente, y ustedes lo van a ver en estudios de investigación, se asigna algo que se llama valor de P, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante qué es y cómo se interpreta, ¿vale? Y vamos a contrastar la hipótesis original, es decir, las vacunas son efectivas, podemos llegar y ahora sí vacunar a toda la población. Eso es algo que nos debemos cuestionar. Entonces, hacemos todo el proceso de recolección de datos, calculamos la efectividad, asignamos un grado de incertidumbre y entonces concluimos. Podemos decir que las vacunas contra COVID-19 eran efectivas de acuerdo a lo que observamos en esta muestra. Es una decisión muy fuerte. Ahorita les puse específicamente eso porque pueden entender, todo lo vivimos en carne propia. ¿Qué necesitábamos nosotros para vacunar a toda la población? Pues necesitábamos entender si las vacunas funcionaban y solo lo íbamos a poder hacer en una muestra. La estadística nos va a ayudar precisamente a que esas conclusiones que saquemos de una muestra sean confiables y puedan aplicarse a la población, ¿sale? Entonces, hay varias cosas que vamos a calcular y vamos a formalizar la diferencia entre parámetro y estadístico. Entonces, tenemos una población y vamos a calcular un parámetro, ¿no? O nos interesa calcular un parámetro en una población. Podría ser la efectividad de las vacunas, ¿no? Pero vamos a trabajar con una muestra. Entonces, en esta muestra, generalmente, lo que vamos a obtener es una estadística, ¿no? Entonces, un parámetro es una característica numérica de una población que queremos conocer, la efectividad de una vacuna, qué tanto reduce el riesgo cardiovascular un tratamiento, el promedio de colesterol en población mexicana, la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica. Todo eso es algo que nos puede interesar conocer, ¿sale? Pero como no vamos a estudiar a la población y vamos a estudiar en una muestra, nosotros vamos a poder conocer dos cosas. Una va a ser el estimador, que es la primera definición que quiero que conozcamos. El estimador es el valor calculado que aproxima el valor real de un parámetro. Entonces, por ejemplo, el estimador de el promedio de colesterol en una población se aproxima al parámetro. Y entonces, en esa muestra también vamos a calcular algo que se llama estadístico. El estadístico es un número que si ustedes lo intentan interpretar va a ser muy difícil de interpretar, pero sirve para contextualizar la validez estadística. Generalmente el estadístico se obtiene de una distribución. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Debido a que yo conozco o creo conocer la distribución de lo que yo estoy viendo, voy a poder, por ejemplo, utilizar una distribución normal, calcular dónde cae el 95% de los datos, ¿no? Y con ello poder sacar una conclusión sobre el resto. Entonces, de mi estudio de investigación, yo voy a obtener un estimador. Y a través del estadístico, yo voy a poder saber si eso se aproxima y si sí, con qué grado de confiabilidad o de error al parámetro que yo voy a tener en mi población. ¿Sale? Entonces, hay tres formas de hacer inferencia estadística. Por ejemplo, puedo yo darte un estimador puntual, que es decirte, eh, la media de colesterol en mi muestra evaluada es de 220, hasta ahí, ¿no? Sin embargo, yo no sé qué tan cerca o qué tan lejos está este estimador que yo obtuve del verdadero parámetro poblacional. Entonces, generalmente, nunca van a ver un estudio que solo les dé un estimador puntual, a menos que sea descriptivo. Si es descriptivo, por ejemplo, decir la media de colesterol de mi población, de mi muestra, acuérdense que descriptivo es solo en una muestra, la media de colesterol en mi muestra es de 220 más menos 25 miligramos por decilitro de colesterol. Fin. Eso se acerca a la población, quién sabe.
¿Es un valor real a la población? No lo sé. Entonces, generalmente este estimador puntual se le va a asignar además una estimación por intervalos, ¿sale? Entonces, generalmente cuando ustedes vean algo, por ejemplo, una encuesta a la presidencia, que es algo que podría podría interesarles ver en algún momento, ¿no? No solamente vean el valor puntual que les arrojan, ¿no? Busquen un grado de error o un intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza consta de dos valores numéricos que nos van a dar un rango dentro del cual nosotros estimamos que se va a encontrar el parámetro real y le vamos a dar un cierto grado de confianza. Entonces, si es un intervalo de confianza al 95%, te voy a dar un límite superior, te voy a dar un límite inferior y voy a decir, yo tengo 95% de confianza que el valor real de mi población está entre estos dos valores, ¿no? Entonces, imagínense, es como si yo llego y quiero preguntarle la edad a alguno de ustedes. Yo puedo hacer una estimación puntual. Entonces, puedo decir, yo creo que tú tienes 20 años, ¿sale? O puedo hacer una estimación por intervalos. Yo creo que tu edad está entre 19 y 22 años. Noten que en una estoy reconociendo cierto grado de incertidumbre, ¿no? 19 a 22, no, pues no sé cuál es la real, pero puede que ahí oscile. Esa es una estimación por intervalos. Si yo agarro y me aviento a decir, son 20 años, pero no te digo nada más, tú me puedes decir si es verdad o no es verdad, ¿sale? No hay rango para que yo me equivoque, ni hay rango para que yo tenga cierto grado de error. Ahora, esto es si a mí solo me interesara estimar, pero ¿qué tal si yo quiero comparar poblaciones? Entonces, habíamos visto en las láminas previas que a lo mejor a mí me interesa comparar estas poblaciones, tres medias, y me interesaría decir, ¿la población uno es diferente de la población 2 con respecto a la media? Bueno, necesito un método que me permita formalizar esas diferencias, ¿sale? Y entonces, para formalizar esas diferencias, yo voy a usar una prueba de hipótesis. Entonces, yo puedo hipotetizar mi grupo uno, vamos a llamarle A, va a tener una media de colesterol que va a ser diferente, voy a poner este signo de que no es igual, con respecto a mi población B, ¿sale? Entonces, con ello, yo estoy haciendo esta hipótesis, A no es igual a B, pero entonces yo necesito dar un valor estadístico que me permita dar un complemento de estas pruebas de hipótesis, ¿sale? Y vean que son tres formas distintas de ver lo mismo. Por ejemplo, yo podría decir cuál es la media de colesterol en la población general y simplemente decir 220 o dar un intervalo. Está entre 215 y 225, ¿no? Y entonces también me podría interesar preguntar, bueno, la media de colesterol en hombres mexicanos es distinta de la media de colesterol en mujeres mexicanas. Y entonces aquí puedo utilizar una prueba de hipótesis. Vean que la pregunta de investigación es distinta para cada uno de ellos, es decir, ninguna es mejor que otra, son complementarias y ofrecen diferentes formas de ver un mismo fenómeno, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Va quedando todo claro? Todo bien, doctor. Ok, súper. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un estimador puntual? ¿Sale? Entonces, cuando yo quiero calcular un estimador puntual, lo que voy es a estimar un parámetro utilizando los datos que yo tengo. Por ejemplo, obtener un promedio, un mínimo, un máximo, un cuartil, una percentil. Esta estimación puntual va a intentar obtener la mejor estimación del parámetro. Por ejemplo, si yo obtuve una buena muestra, idealmente lo que yo estoy calculando se debería de parecer mucho a mi población real, ¿sale? Entonces, el estimador es una estadística que está obtenida de los datos que produce un valor numérico que se va a aproximar al valor real. Y entonces, generalmente, cuando les dan un estimador puntual, les van a dar un margen de error. Entonces, por ejemplo, en una encuesta a la presidencia, les van a decir, el porcentaje de personas que quieren votar por este candidato es tanto, ¿no? Pero tengo un margen de error de 3%. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en un contexto médico. Si yo les dijera la media de colesterol en hombres es de 220 y tengo un margen de error de 5 miligramos por decilitro. Y la media de colesterol en mujeres es de 215 y tengo un margen de error de 5 miligramos por decilitro. Entonces, 220 menos, comparado con 215 con un margen de error de 5. ¿Podríamos decir que la media de colesterol es mayor en hombres que en la de mujeres con ese margen de error? ¿Qué opinan? No, No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cae justo dentro del margen de error. Entonces,
la media de colesterol en hombres podría ser 220, pero hay un margen de error de 5, es decir, podría ser 225 o podría ser 215. Y en mujeres, si es de 215 con un margen de error de 5, podría ser 210 o podría ser 220. Es muy difícil poder sacar una conclusión. Entonces, siempre que ustedes vean, por ejemplo, una encuesta, busquen ese margen de error, porque el margen de error les va a decir con qué tanta confianza se sacó este estimador puntual, ¿sale? O qué tanto se permite de error la encuesta. Ahora, debido a que al final de cuentas el margen de error de todas maneras lo que quiere es calcular un intervalo, existe otra forma de hacer una estimación que es directamente saltarnos, dar un valor puntual y mejor sacar un intervalo. Entonces, habíamos visto que en la distribución normal una de las propiedades importantes es que era simétrica en torno a la media. Entonces, podíamos saber que, por ejemplo, a más o menos una desviación estándar había el 68.3% de los datos. Y a más o menos dos desviaciones estándar hay aproximadamente el 95% de los datos. Debido a esta propiedad de la curva normal, y como vimos el teorema del límite central la clase pasada, nosotros vamos a querer que nuestra muestra sea lo suficientemente grande para aproximarse a una distribución normal. Entonces, nosotros podemos agarrar y tomar más o menos dos desviaciones estándar como el 95%, y entonces generalmente ustedes van a ver intervalos de confianza al 95%, ¿sale? Entre más confianza yo quiera tener sobre un intervalo, más estrecho va a ser, ¿no? Entonces, si yo tengo un intervalo de confianza al 95%, mi intervalo va a ser mucho más estrecho que al 68%, ¿no? Es como si yo les quisiera decir, yo estoy seguro que la edad de uno de ustedes con un intervalo de confianza al 95% está entre 19 y 22. Van a decir, ah, bueno, algunos de ustedes van a decir, mi edad sí cae ahí, ¿no? Yo tengo 95% de confianza de que su edad cae ahí. ¿Y qué pasa si yo tengo menos confianza? Pues entonces yo doy un intervalo más amplio, ¿no? Y entonces me podría ir, no, pues yo creo que está entre 15 y 25. Van a decir, ah, no, pues con ese rango cualquiera, ¿no? Pero es porque tengo poquita confianza en mi estimación, ¿no? Entonces, entre más confianza tenga, más estrecho va a ser mi intervalo. Y entonces, generalmente el intervalo de confianza se va a dar así. Se va a dar un límite inferior y un límite superior, que es este margen de error. Vean que básicamente lo que hacíamos en los estimadores puntuales, que era dar un valor, este es mi valor, ¿no? El margen de error lo puedo usar para calcular un intervalo de confianza, ¿no? Entonces, el intervalo de confianza es un intervalo que probablemente contenga el valor del parámetro de la población. En este caso, yo les pregunto a ustedes su edad, ¿no? Entonces, si yo les digo está entre 19 y 22, muy probablemente su edad cae en esos, ¿no? Y yo tengo un nivel de confianza sobre ese resultado. Ahora, esto no es probabilidad, ¿sale? Es confianza, es de acuerdo a la incertidumbre que yo tengo para sacar mi resultado. Entonces, no es que yo tenga 95% de probabilidad de estar en lo correcto, es que mi confianza es del 95%, es decir, yo creo, de acuerdo a cómo se comporta la distribución normal, que muy probablemente tu edad está entre estos dos valores y tengo 95% de confianza de que estoy seguro. Ahora, podría ser que sí caiga y entonces eso, no, eso sería un 100% de probabilidad de que tu edad esté ahí, ¿no? Pero yo solo tengo 95% de confianza de darte ese valor. Entonces es como lo que veíamos de las apuestas, ¿no? Yo tengo cierta certeza de que me puedo equivocar, entonces voy a construir un nivel de confianza específico. Entonces, el 95 se asigna de manera arbitraria, o sea, no hay una razón matemática ni científica de por qué queremos el 95%. Podríamos irnos al 99%. ¿Se acuerdan que a tres desviaciones estándar, por ejemplo, ya solamente había 0.02%? Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo quiero hacer o tener una mayor confianza en mis intervalos, yo necesito cada vez evaluar más muestra. Entonces piensen más o menos en si yo evaluara a mi población, ¿no? ¿Cuál creen que sea el nivel de confianza de la media de colesterol si yo evalúo a toda la población? ¿Cuál sería el nivel de confianza de la media de colesterol si yo se la medía a todo México? ¿Qué confianza tengo en ese resultado? Pues 100%. 100%, ¿no? Pero entonces, pues mejor ya estudio a todos. Entonces, el problema es que entre más grande sea la confianza que yo quiero, más grande va a ser la cantidad de muestra que yo necesito estudiar. Entonces, 95% se ha llegado a un consenso de que es aceptable dentro de la comunidad de investigación.
¿sale? Y por consiguiente, pues nos hemos quedado con un intervalo de confianza al 95%. Sin embargo, es probable que en algunas publicaciones vean intervalos al 85% o intervalos al 99%. Lo único que significa es que muy probablemente pudieron reunir ya sea un mayor o un menor tamaño de muestra para poder tener mayor confianza en su predicción, ¿sale? Entonces, siempre que vean un intervalo, el intervalo se interpreta así. Tengo el 95% de confianza de que el valor que yo estoy observando se encuentre entre estos dos. No es 95% de probabilidad, es confianza, ¿sale? Porque tiene que ver con la idea de que estamos tomando una muestra y quiero hacer una inferencia, ¿sale? Entonces es la confianza que yo me permito en función de qué tanta probabilidad tengo de equivocarme. Entonces sí, la confianza depende de la probabilidad, pero no son lo mismo, ¿vale? Ahora, les había comentado hace un momento que me podría interesar, por ejemplo, comparar la media de población de hombres para colesterol contra mujeres, ¿no? Entonces, de acuerdo al paradigma científico, habíamos visto, formula una pregunta de investigación, formula una teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, me interesa saber si mis vacunas para COVID-19 funcionan, ¿no? Y entonces, me interesaría ver la evidencia empírica. ¿Las vacunas funcionan? Pues sí, pero COVID es un virus nuevo. ¿Cómo sé que va a funcionar para el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Si hay vacunas, por ejemplo, para VIH que no han funcionado. Entonces, la vieja teoría, pues generalmente no me va a funcionar. Y entonces yo necesito reunir datos para poder generar una nueva idea. Entonces, en la ciencia generalmente hacemos esto. Nosotros formulamos una hipótesis, recolectamos datos, y si los nuevos datos refutan la vieja teoría, pues nos quedamos con la nueva, ¿no? De ahí vino, por ejemplo, muchas cosas que han cambiado. Antes se pensaba que la gravedad de Newton era la única, y luego llegó Einstein, ¿no? Y propone la teoría de la relatividad, y entonces no es que no sirva la de Newton, sino que para ciertos casos no sirve, y entonces sirve mejor la otra. En medicina, por ejemplo, antes se pensaba en la teoría de los humores, ¿no? Pero la evidencia empírica empezó a demostrar que había enfermedades y las enfermedades tenían bases orgánicas y fisiopatológicas. Y entonces se rechaza la teoría de los humores y nos quedamos con lo nuevo. Entonces, si nosotros logramos rechazar el paradigma científico, pues ahora la nueva es la que se queda, si no, la vieja teoría mantiene su estatus. Esa lógica es la que utiliza en estadística las pruebas de hipótesis, y este va a ser el objetivo de la clase de la próxima semana, entonces lo vamos a ver con mucho más detalle. Este es un método formal que nos permite determinar cuál de las dos hipótesis debe prevalecer o cuál de las dos hipótesis tiene más evidencia de ser lo correcto, ¿sale? Entonces, cada una de las dos hipótesis, la vieja y la nueva, predice una distribución diferente para sus mediciones empíricas. Entonces, por ejemplo, yo sospecho que no hay una diferencia entre hombres y mujeres con respecto al colesterol, ¿no? Esa es mi hipótesis. Pero resulta que veo los datos, comparo a hombres y mujeres y veo que es distinta. Entonces, pues yo rechazo la hipótesis de que son iguales las medias de colesterol y acepto la nueva de que son diferentes. Entonces, para decidir cuál de las distribuciones estadísticas donde yo veo que las medias de colesterol son igual o donde yo veo que las medias de colesterol son diferentes, está más en sintonía con los datos, vamos a calcular una estadística. Por ejemplo, vamos a llamar a un estadístico T y le vamos a llamar estadístico de prueba. Entonces yo calculo una probabilidad de que lo que yo estoy observando sea verdadero, ¿sale? Entonces yo voy a calcular una probabilidad de que mi hipótesis se ajusta a mis datos, ¿sale? Entonces yo voy a decir, si mi valor de mi estadístico T es mayor a cierto umbral, entonces yo voy a decir que muy probablemente mi hipótesis se ajusta a mis datos, ¿no? Es decir, mis medias de colesterol son diferentes entre dos poblaciones. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es una pregunta binaria sobre la distribución de T. Entonces, T básicamente es lo que yo digo, lo que estoy observando, qué tan probable es que se ajuste a la hipótesis que yo tenía, ¿no? Y vamos a ver con más detalle lo de la próxima semana. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan probable es que mi vacuna sí funcione? ¿No? Entonces, yo voy a rechazar la hipótesis de que no funciona. Por lo tanto, necesito establecer un umbral para decir que sí funciona, ¿no? Bueno, en eso consiste la prueba de hipótesis. Voy a establecer ese umbral y mayor a ese umbral sí funciona. Debajo de ese umbral no funciona. Así es como vamos a hacer la prueba de hipótesis, es dicotómica. ¿La vacuna funciona o no funciona? No hay de qué medio funciona, ¿sale?
Entonces, vamos a ver que en investigación se utiliza una estadística que se llama P, y ahorita vamos a ver qué significa esa estadística P, ¿sale? Pero esa estadística P nos va a permitir responder esa respuesta binaria, ¿sale? ¿Tengo evidencia de que mi hipótesis se ajusta a mis datos? ¿Sí o no? ¿Sale? Finalmente, como es una regla de decisión binaria, es decir, tengo evidencia de que sí o tengo evidencia de que no, pues me puedo equivocar, ¿no? Entonces, generalmente, pues puede ocurrir que por casualidad yo agarré la única muestra en la población donde la vacuna no funciona, ¿no? Entonces, pues yo no puedo hacer un estudio de investigación, invertir millones de dólares y permitirme un error de esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo necesito saber que, por ejemplo, si yo estoy diciendo que mi vacuna va más allá del umbral de T que yo establecí, sé como mi umbral de que está funcionando, ¿no? Y yo obtuve un valor de T, entonces necesito saber cuál es la probabilidad de que yo me equivoque diciendo que mi estadístico de T es mayor a mi estadístico umbral, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me equivoque sacando esa conclusión? Entonces, la probabilidad de rechazar erróneamente la teoría actualmente aceptada se llama nivel de significancia, ¿sale? Y este nivel de significancia se representa por un estadístico que se llama estadístico P. Ahora que tuvieron la oportunidad de revisar estudios, ¿vieron los estadísticos P por ahí? Algo que decía valor P o p-value en inglés. ¿Alguno de ustedes lo vio? Yo no, doctor. ¿No? Bueno, sí, la próxima vez que revisen un estudio, búsquenlo, porque generalmente este estadístico P es algo que vamos a reportar los científicos para decir qué tan seguros estamos o cuál es la probabilidad de que nos hayamos equivocado en sacar una conclusión estadística. Ahora no, el valor de P no nos va a decir si nuestra hipótesis es verdadera, solo nos va a decir qué tan probable es que nos hayamos equivocado en decir que probablemente es verdadero. ¿Sale? Entonces, como es una solución dicotómica, generalmente se pone un umbral y utilizando la curva normal, ahora en lugar de usar una probabilidad de confianza del 95%, vamos a utilizar una probabilidad de error del 5%. Entonces nos vamos a fijar en estas colitas, ¿sale? Es decir, lo que no está entre dos desviaciones estándar. Entonces, generalmente vamos a decir que nuestra probabilidad de equivocarnos al sacar una conclusión científica sea de 5%. Y entonces, como la probabilidad generalmente va entre 0 y 1, este va a ser una probabilidad de 0.05, ¿sale? Que es como normalmente vamos a conocer a nuestro estadístico P. Ahora, básicamente en la estadística esto se ve así. Esta es todas las probabilidades de que yo me pueda equivocar, ¿no? Piensen en todos los posibles resultados, es decir, desde que yo tengo 100% de certeza de que yo no me equivoqué y estoy seguro de lo que estoy viendo, hasta un 100% de probabilidad de que lo que estoy yo observando, 0% de seguridad de que lo que estoy concluyendo es verdadero, ¿no? Entonces yo quiero establecer un umbral que me permita sacar una conclusión y generalmente igual por consenso en la comunidad científica se ha establecido ese 5% que le vamos a llamar valor de P. Entonces el valor de P es la probabilidad que lo que nosotros observamos o un valor mucho más extremo que ese sea correcto asumiendo que nosotros estamos rechazando una hipótesis, ¿sale? Entonces, vamos a ver la próxima clase cómo vamos a hacer esta lógica de rechazar la hipótesis, pero lo que nosotros queremos es asignar un valor a la probabilidad de que nos equivoquemos. Entonces, a esto le vamos a llamar valor de P. Entonces, el valor de P representa la probabilidad bajo un modelo estadístico, en este caso, la prueba de hipótesis, por ejemplo, que un estadístico obtenido para evaluar una estimación que hacemos en una muestra sea igual o más extremo que el valor observado. Es decir, lo que estamos observando, ¿cuál es la probabilidad de que esto que estoy observando sea cierto si mi hipótesis es verdadera? ¿Sale? Entonces, el valor de P nos va a decir qué tan incompatibles son los datos con nuestra hipótesis. Es decir, los datos apoyan nuestra hipótesis o no la apoyan. ¿Sale? Entonces vamos a dar nosotros una hipótesis de trabajo que vamos a ver cómo se formula la clase próxima, ¿sale? Entre más pequeño sea el valor del estadístico P, mayor va a ser la incompatibilidad de los datos con el modelo, es decir, con mayor certeza vamos a poder decir que nuestra hipótesis es verdadera. Entonces, si nosotros decimos que es 0.05, pues entre más chiquito sea este valor y sobre todo debajo de 0.05,
Entonces, con mayor seguridad vamos a decir que es muy probable que no nos estemos equivocando al decir que una hipótesis no es verdadera, ¿sale? Entonces, el valor de P no va a medir la probabilidad de que nuestros resultados sean observados por azar. Ustedes van a escuchar a veces muchos colegas médicos y no médicos dicen que el valor de P obtenido de una investigación quiere decir cuál es la probabilidad de que mi resultado se deba al azar. Eso no es cierto. El valor de P es una conclusión de los datos, ¿sale? Es decir, mis datos se ajustan o no se ajustan a la hipótesis que yo estoy proponiendo, ¿sale? Pero no me está diciendo nada de si la hipótesis es verdadera. Para la hipótesis nosotros tenemos que tener un diseño metodológico. Ya vimos por eso una clase de diseños, ¿no? Donde decimos, en un estudio transversal no vamos a poder decir que X causa Y, porque tenemos una sola medición en el tiempo. Entonces, un valor de P significativo en un estudio transversal no nos va a decir que nuestra hipótesis de causalidad es verdadera, ¿no? Porque el diseño no lo permite. Entonces, evaluar la hipótesis se hace con respecto al diseño, a la presencia de sesgos y demás, ¿no? Por eso la importancia de las clases de sesgos y de la clase de diseños. El valor de P solo nos va a cuantificar la certidumbre o incertidumbre que tenemos de una conclusión. Entonces, voy a darles un ejemplo. Yo quiero sacar estoy proponiendo la hipótesis de que mi grupo de estadística sabe mucho, mi grupo de epidemiología, perdón, sabe mucho de estadística, ¿no? Esa es mi hipótesis. Y entonces yo hago mi estudio, ¿no? Les hago una prueba y lo que veo y concluyo es que en efecto mi grupo de epidemiología sabe mucho de estadística, ¿no? Y sabe más que otros grupos. Y entonces yo calculo mi valor de P y me da un valor de P de 0.04, por ejemplo, ¿no? De que ustedes tienen un promedio de conocimiento de estadística superior a otro grupo. Eso quiere decir que solo tengo 4% de probabilidad de haberme equivocado al decir que el otro grupo no sabe más que ustedes, ¿sale? No estoy diciendo que ustedes, que tengo 4% de probabilidad de haberme equivocado de decir que ustedes saben más, ¿no? Estoy asumiendo que es sobre lo que yo concluyo de los datos, cuál es la probabilidad de que esto sea correcto de acuerdo a los datos que yo estoy viendo, ¿no? Si después les hiciera otro examen y le fuera mejor al otro grupo, no quiere decir que la primera hipótesis no fuera verdadera, pero ahora los datos me dirían otra cosa, ¿sale? De ahí la importancia de pensar que este valor de P es más sobre los datos y no tanto sobre la hipótesis, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretar un valor de P? Ustedes están leyendo un estudio de investigación, van a ver un valor de P y quieren sacar alguna conclusión. Primero, solo porque el valor de P esté chiquito, no quiere decir que lo que ustedes estén observando sea real. La decisión se debe de basar en el diseño del estudio, que también estuvieron tomadas las mediciones y la validez externa de la hipótesis científica. Por ejemplo, si yo dijera las vacunas de COVID no funcionan, ¿no? Esa sería una conclusión terrible de un estudio. Bueno, lo que deben preguntar ustedes es cuál fue el diseño. Primero, ese diseño sí permitía llegar a esa conclusión. Luego, ¿cómo midieron que funcionan las vacunas? Porque a lo mejor, si lo que midieron fue que previniera totalmente la infección, pues eso no va a pasar. Sabemos que las vacunas así no funcionan. Entonces, no es una medición confiable decir que nunca te infectes es la única métrica de que funcione una vacuna, ¿no? Y luego, ¿qué tan representativa es la población de pacientes que estamos evaluando con respecto a la población general? Entonces, el valor de P solamente nos va a dar una idea de qué tanto se va a ajustar la hipótesis que estamos trabajando a los datos. Entonces, en este caso, la hipótesis es las vacunas de COVID no funcionan. Y yo tengo poco grado de error de decir que estoy equivocado. Eso es lo que diría el estudio. Pero a lo mejor es un estudio sesgado. Seleccionó una población de personas inmunosuprimidas, por ejemplo. Todos están inmunosuprimidos y ninguno está bien controlado de su inmunosupresión. Entonces, claro que no iba a funcionar, ¿no? A pesar de que yo veo una evidencia estadística que me está diciendo que no funciona, pues yo contextualizo el estudio. Entonces, nunca vean un valor de P, porque vamos a hacer ejercicios más adelante, van a leer la parte de resultados de un estudio y deben de ver los valores de P, las predicciones, si es que hay intervalos y así. Y ustedes deben de decir, porque yo les voy a preguntar, ¿tratarían a su paciente con estas conclusiones? ¿Sale? Y eso es algo que probablemente ustedes se lleguen a encontrar, ¿no? Oiga, doctor, es que yo vi en las noticias que este tratamiento funciona por este estudio. Bueno, ustedes prudentemente con la medicina basada en evidencia le dicen, permítame revisarlo.
Reviso el estudio y ¿saben qué veo? Que a lo mejor hay un valor de P significativo, pero es una población que no es representativa, no es un buen diseño, no son válidas las formas en que se tomaron las mediciones, pues no importa que el valor sea significativo, no puedo concluir nada, ¿sale? Entonces, la P solamente es una conclusión sobre la confianza que tengo en mis datos, ¿sale? No sobre la hipótesis. Para poder comprobar una hipótesis, requiero además que mi diseño de investigación sea correcto. Entonces, para que yo pueda hacer inferencia, requiero que mis reportes sean completos y transparentes. Es decir, debo de ver el diseño, debo de ver qué tan bien siguieron a los pacientes, debo de ver qué tan bien midieron las cosas, debo de ver qué tan bien se hizo el estudio. Entonces, sí puedo utilizar un valor de P como inferencia si todo eso se cumplió. Por eso les decía, la clase de los sesgos es tan importante. Porque si yo determino que un estudio está sesgado, pues no importa cuánta evidencia estadística me den los autores, ¿no? No voy a poder llegar a una conclusión clara. Entonces, cuando ustedes, después de que hagamos ejercicios, vean estos valores de P, no quiero que lo interpreten como que si es un P significativo, que generalmente un P significativo es menor a 0.05, quiere decir que lo que estoy viendo sea verdadero, ¿sale? Entonces, el valor de P tampoco mide el tamaño de un efecto, porque también podríamos ahorita cometer el error de decir, bueno, entonces entre más pequeño sea P, quiere decir que más válido es mi resultado, ¿no? No, entre más pequeño sea P, quiere decir que mis datos se ajustan mejor a mi hipótesis y hasta ahí, ¿sale? No quiere decir que sea más válido un resultado ni más fuerte, puede deberse a un tamaño de muestra y ya, ¿sale? Entonces una P más pequeña no quiere decir que el efecto sea más importante, ni una P más grande quiere decir que el efecto sea mínimo. El tamaño de P en realidad depende del tamaño de la muestra, así como el intervalo de confianza, que yo les decía, bueno, si quiero tener una confianza del 100%, pues mido a toda la población. Quiero tener un error del 0%, pues debo medir todo y eso nunca va a pasar, ¿sale? Entonces, el tamaño de P va a depender del tamaño de muestra y la precisión de mi medición. Por sí sola, la P no es una evidencia de un modelo o de una hipótesis, ¿sale? Entonces, ahorita que acabamos de ver todos estos diferentes modalidades de inferencia, pues a lo mejor ustedes dicen, bueno, no le veo mucho la utilidad. La próxima semana vamos a ver cómo formular hipótesis desde el punto de vista estadístico y cómo podemos usar las pruebas de hipótesis como una forma para poder sacar conclusiones de investigación, ¿sale? Esto para que cuando ustedes lean en estudios de investigación una prueba de hipótesis o un resultado estadístico, sepan cómo interpretar. Ahorita fue una clase muy teórica, entonces entiendo que pudo haber sido muy árida, pero siempre tengan en cuenta la lógica de la inferencia estadística, y entonces voy a regresar a esta lámina para concluir de manera global, es que nosotros tenemos datos de una muestra y queremos decir algo sobre la población, ¿sale? Entonces tenemos la muestra y queremos decir algo sobre la población. ¿Qué tan válido es la conclusión que estamos sacando en la muestra y con qué tanta confianza la trasladamos a la población? Eso es lo que hacemos con la estadística, ¿sale? No hacemos magia, no movemos números para llegar a puntos específicos, lo único que hacemos es, teniendo una muestra, ¿cómo podemos estar seguros en este caso que las vacunas de COVID funcionan? ¿Cómo estamos seguros que el tratamiento funciona? ¿Cómo estamos seguros que el beneficio que observamos aquí lo vamos a observar en todos? ¿Sale? Entonces, muchas gracias chicos y vamos a platicar la próxima semana de pruebas de hipótesis.